era tal la pestilencia, era tal los olores nauseabundos, era tal la fetidez de las calles por el amontonamiento de la basura, que la gente distinguida, que la gente de viso y alcurnia, wow, ¿cómo escribe este tío? ¿Ah? Hermoso, que la gente distinguida, que la gente ilustre, que la gente de viso, es decir, de buena apariencia, ¿verdad? De buen porte y alcurnia, ¿no? Es decir, que provenía de una familia de estirpe, de una procedencia familiar noble, iba por ellas, por esas calles llenas de basura, oliendo una bota o, como se decía antes, una borracha de ámbar, ¿no? Esto es, como él sabe que tú no entiendes hasta aquí, explica, conector explicativo. Esto es un odre con perfume delicado. Y sabes lo que es odre, ¿verdad? Odre es un depósito de un fluido, ¿no? También se llama odre a los depósitos de vino, esos depósitos de especie de bolsas de cuero cosidas a mano que se utilizaban para depositar o trasladar el vino. En este caso, el odre es un pequeño recipiente que contiene perfume. Entonces las personas, la gente de viso, de buena apariencia y de alcurnia, ¿no? Y personas de buenas familias, de la aristocracia, iban por esas calles malolientes, ¿verdad? Con su borracha o con su bota o con su odre de un perfume delicado, ¿no? De ámbar, de un fino perfume, para evitar esos olores. Y mira, la lectura te ha permitido 3 palabras: hedor, fetidez, pestilencia; viso, apariencia de las cosas; alcurnia, procedencia familiar ilustre, ¿no? ¿Cómo vas a casarte con esa mujer que no pertenece a nuestra alcurnia, a nuestra prosapia, a nuestra estirpe, a nuestra ascendencia, a nuestra genealogía? Nosotros descendemos de duques de la nobleza de la península ibérica. Vas a involucrarte ahí con el profesor Arni, que por favor, que vive en Huaycán, ¿no? ¿Te das cuenta? No pertenezco a su alcurnia, a su prosapia, a su genealogía, a su noble ascendencia. ¿Ok? La lectura, mira cómo te hace conocer palabras y por lo tanto incrementar tu léxico. Mira, hijo, hey, Camagüey, si has visto el examen de agraria, las 14 preguntas de verdad, 14 preguntas de verdad, eso marca una tendencia. Es probable que el examen real del 8 de marzo tenga esa estructura, ¿no? Más de 50 preguntas, ya no 100, ¿no? Y creo que 56 preguntas, me parece que fue el examen. A ver, tú que eres matemático, vinieron 14 de verbal, 14 de RM, 7 de matemáticas, 7 de física, 7 de química y 7 de biología. 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36. 56 preguntas. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo le dieron? 64 minutos. ¿De acuerdo? En esos 64 minutos tenían que resolver 56 preguntas, de las cuales 14 eran de verbal. Y si usted revisa las preguntas, la he colocado en tu Facebook privado y el examen completo se lo he hecho llegar a nuestro estimado amigo David R. Lo he enviado a su WhatsApp. Ahí están las 56 preguntas, ¿ya? Son términos que hemos trabajado en clase, que te he explicado. Palabras como ironía, palabras como negligencia, palabras como plagiar, etcétera, ¿verdad? En fin, 14 preguntas muy sencillas. Un texto de una pregunta, ¿no? Un texto. Pelón también vino, profe. ¿Perdón? Dijo. Felón. Pelón. Pelón, felonía. Sí, pelón. Dime, ¿no hemos trabajado eso? ¿Te das cuenta? Sí. Claro. Sí. Entonces,
Tú tienes que tener confianza, campeón, ¿de acuerdo? Aquí en este importante grupo se conjuga la experiencia con la juventud, el ímpetu de la juventud, los deseos de conocer, ¿no? Esa fortaleza académica, esa permanente preocupación por la actualidad del conocimiento, ¿no? Y la paciencia de la experiencia. Esa combinación da buenos resultados, ¿ya? Entonces, no es que el profesor sea un adivino, sino que es la experiencia, ¿de acuerdo? Uno sabe qué puede venirte, uno ha revisado los exámenes de la agraria, los ha reconstruido, ¿verdad? Sabe el estilo, el perfil, los tipos de palabras, los tipos de ejercicio. Ningún grupo te va a explicar, bueno, excepto en los que yo laboro, la estructura del examen de agraria, los tipos de ejercicios de agraria, verbal, las variantes que tienen los ejercicios de precisión significativa. Así como han venido los ejercicios de precisión significativa, así están en tu primera clase, estructura del examen de admisión, ¿no? La palabra principal y 5 significados, ¿no? Es una modalidad de precisión significativa. Y así te digo. Las analogías, por favor, dime que no vas a saber que piara es el conjunto de cerdos, ¿verdad? Eso desde el colegio, ni siquiera yo te lo he enseñado. Eso lo deben saber ustedes desde el colegio. Piara, conjunto de cerdos, y la clave, pues era rebaño, conjunto de ovejas. Y todas eran, las 5 eran claves, ¿no? Las 5 expresaban la relación general, pero como una tiene que ser la respuesta, tenemos que escoger la más semejante. Y como se trataba de cuadrúpedos mamíferos, la clave era rebaño, oveja. ¿Ya? Dos analogías muy sencillas, ¿no? Tórax, pulmones, continente contenido, ¿no? El tórax, dentro del tórax se encuentran los pulmones. Dentro de la cabeza, aunque para mí hubiera sido mejor cráneo, pero dice cabeza, así lo ha planteado pues, la agraria. Dentro de la cabeza se encuentra el cerebro. Dentro del huevo se encuentra la yema. Dentro de la médula, dentro de la columna, se encuentra la médula, ¿no? Relaciones análogas que hemos trabajado. ¿Eh? Entonces, esas 14 preguntas del simulacro han tenido que ser tuyas. Y no pueden ser más complicadas, campeón. ¿De acuerdo? Son sencillísimas. Esas preguntas son para enseñar, son ejemplos. Y creo yo que no pueden ser más complicadas por el tiempo, ¿ya? Por el tiempo. Y porque es muy distinto dar un examen en virtual que un examen presencial. Por eso su textito no es un textito extenso, es un textito de, calculo yo, 7 líneas. Y la clave sale al ojo, ¿no? Porque uno se da cuenta que en todo el texto se estaban hablando de la escritura y su relación con la cultura, cómo la cultura supervive, subsiste gracias a la escritura, ¿no? Nadie puede cambiar, nadie puede variar determinados hechos culturales porque ya están escritos, ¿no? Entonces, obviamente creo que era la escritura y su relación con la cultura o el conocimiento, creo que era la C. Ya puse en mi Facebook las 14 preguntas con sus claves, pintadito de amarillito. Y siguiendo las enseñanzas de mi amigo, el profesor David, ¿de acuerdo? Voy a grabar la resolución en una pizarra con plumones, a colores, así como hace el profesor David. ¿De acuerdo? Eso puede ayudar, ¿ya? Entonces estamos incursionando por ese camino, por ese espacio. ¿Ya? Uno nunca deja de aprender. Muy bien, entonces ahora sí, nos vamos. Mira, vas a darte cuenta que esto es muy interesante. A ver, preguntas, ¿ah? Preguntas. Pregunto. ¿Qué entiendes por plan? ¿Y qué entiendes por redacción o redactar? A ver, ¿dónde? ¿En qué contexto la palabra plan?
Y no me digas, profe, tengo un plan, no puedo asistir a su clase porque tengo un plan. Un plan, una organización. Una organización. A ver, ¿qué otra idea? A ver, lluvia de ideas, un huaico de ideas. Plan, plan, plan. Mira, mira lo que está escrito, pues. A ver. Es como una... No surca los aires, ¿verdad? De manera errática, sin saber a dónde va. Toda línea aérea, todo avión tiene un plan de vuelo, tiene un itinerario, ¿verdad? Un país tiene que tener, para no estar a la deriva, tiene que tener un plan de desarrollo integral, un plan nacional de desarrollo. Es lo que falta en el país. Cada gobierno no desarrolla políticas nacionales, estatales, por ejemplo, vinculadas con la educación. Cada gobierno hace y deshace y no se logra avanzar, cada uno con sus perspectivas. Pero si nos pusiéramos de acuerdo en temas estratégicos, ¿verdad? Tan importantes como la educación, la salud, la alimentación, la seguridad, ¿verdad? La explotación de los recursos naturales, etcétera, y cada gobierno aplicaría sus políticas particulares, pero se ceñiría necesariamente a esas políticas nacionales, a esas estrategias, a esos planes nacionales, que podríamos alcanzar reales niveles de desarrollo. Entonces se habla de un plan de desarrollo integral, ¿no? Que tenga como perspectiva ver un Perú de aquí a 20 años o 30 distinto. Se trabaja a largo plazo, a mediano plazo. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? ¿De acuerdo? Entonces, eso es tener un plan de desarrollo integral. Entonces, ¿qué cosa significa plan? Plan alude a algo que se tiene que realizar, a un proyecto que se va a realizar. ¿De acuerdo? A un proyecto, a un planteamiento que se va a dar a mediano o largo plazo. ¿De acuerdo? Ese es un plan de gobierno, un plan de vuelo, ¿verdad? Un trabajo planificado, etc. Y con relación a la redacción, la palabra redacción procede del verbo redactar, ¿verdad? Y hemos escuchado redactar un informe de laboratorio de biología, redactar una demanda judicial, redactar un trabajo de investigación. Usted tiene que redactar su tesis universitaria, ¿verdad? Redactar es entonces poner por escrito de una forma coherente el conjunto de ideas que tenemos a nivel mental. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es redactar? Redactar es colocar sobre el papel, escribir de manera clara, de manera coherente, de manera lógica, un conjunto de ideas que manejamos a nivel mental. ¿De acuerdo? Y ese conjunto de ideas pues gira en torno a un determinado asunto, a una determinada temática. En consecuencia, cuando hablamos de plan de redacción, hablamos en términos globales de un esquema previo, de un bosquejo, de un boceto, de un esquema que va a dar nacimiento, ¿verdad?, a un escrito de mayor envergadura, de mayor dimensión. ¿De acuerdo? Un plan de redacción es como un índice, es un esquema anterior, previo, que permite ordenar las ideas para luego plasmarlas en forma escrita, para que luego se convierta en un libro, en una novela, en un ensayo, en una tesis, etc. En una forma de escritura mucho más compleja y de mayor magnitud. ¿De acuerdo? Claro que sí, claro que sí. Y este tema es importante, ¿verdad? Porque se inscribe en una parte de la investigación científica, en una parte de la investigación académica. Por ejemplo, supongamos que te dejan un trabajo
en la universidad, ¿no? Te lo han dejado también en el colegio. Pero en el colegio no has actuado como corresponde, ¿no? Porque todos tus trabajos los bajabas del Rincón del Vago, ¿no? ¿O no? De monografías.com, listo para ser espiralado o anillado, ¿verdad? Muy bien. Pero en la universidad te dejan un trabajo de investigación y tienes que investigar, pues si no quieres, ¿cierto? Si no quieres que te jalen, ¿no? No puedes copiar literalmente escritos de tal o cual autor y darle, pues, armar un Frankenstein, ¿verdad? Porque hay programas que identifican fragmentos, oraciones, determinada extensión de un texto y lo reconoce como un plagio. Hay programas que tienen esa finalidad. Lo aplican mucho en Católica, por ejemplo, en las universidades privadas, ¿no? Para descubrir a los plagiarios. Pero en tu caso, tú vas a ser una persona que va a actuar con honestidad intelectual. Entonces te asignan un tema y lo primero que tú haces, una vez que te han asignado el tema, es investigar. Entonces vas a la biblioteca de la facultad, vas a las bibliotecas de otras facultades, vas a la biblioteca nacional, a las bibliotecas de otras universidades públicas o privadas, sostienes charlas, conversaciones con personalidades académicas destacadas que tengan que ver con tu tema, ingresas a internet, bajas una gran cantidad de información y tienes acumulado ya una gran cantidad de datos sobre el tema que te han asignado. Pero todo lo que está allí no te va a servir. Entonces empiezas a depurar la información, a cualificarla, ¿de acuerdo? A eliminar aquello que no te va a resultar provechoso, que no aporta al tema que estás por desarrollar. Y una vez que has depurado la información, ¿verdad? Antes de escribir, antes de plasmarlo en el papel, usted tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Y lo vas a hacer toda tu vida. Un plan de redacción, un esquema previo, un esquema lógico-deductivo que va a servir para organizar correctamente las ideas, para luego, ¿verdad? Ese esqueleto, ese esquema, darle contenido. Quien lea el texto que ha sido generado a partir de una estructura lógico-deductiva, a partir de un esquema previo, lo va a entender, porque su estructura es lógica, es deductiva, va de lo general a lo particular. Entonces, quien lea ese texto, que tiene como soporte, como esqueleto, como estructura, ¿de acuerdo? Un conjunto de ideas fuerza, pues va a entenderlas, porque tiene una organización lógica, ¿de acuerdo? Una vez que has elaborado tu plan de redacción, recién, pues toda la información que has acumulado, le vas a dar forma, la vas a organizar en función a ese esquema, que es algo así, ¿sabes cómo? Es algo así como un plano. Tú imagínate al constructor, ¿ya? A quienes construyeron tu vivienda, tu casita, ¿verdad? ¿Cómo crees que la construyeron? Se inspiraron y dijeron, acá colocó un ladrillo, aquí otro, esta columna así, esta columna así. No, lo hicieron en base a un, a un plan. Lo hicieron en base a un plano. El constructor ve el plano y sabe qué cantidad de ladrillo, qué cantidad de mezcla, con qué densidad, en qué proporción, a qué altura. Todos esos datos están en el plano. Entonces va a poder edificar una casa guiándose del plano. ¿De acuerdo? Guiándose de lo que está en el plano. Usted va a redactar un edificio de conocimientos. Usted va a redactar un texto, no de manera arbitraria, no inspirado en un momento supremo, divino, sino en base al plan de redacción, a ese esquema lógico deductivo, a ese esquema previo, a ese esqueleto, a esa especie de índice en la que están consignadas las ideas más importantes siguiendo una secuencia lógico-deductiva. Hacer un esqueleto, una estructura sobre la cual se van a asentar las ideas. Y quien lea ese texto lo va a entender, porque va a tener sentido. ¿De acuerdo? Ahí radica la importancia de este tipo de ejercicio. Por eso las universidades lo contemplan en una cantidad significativamente importante. ¿Ya?
Por eso decimos, último párrafo, la importancia de los ejercicios de plan de redacción tiene que ver con la necesidad de preparar a los alumnos para la redacción de trabajos universitarios. Un estudiante que no sepa redactar, que muestre ineptitud en su discurso escrito, afrontará serios problemas de presentar al momento de presentar sus trabajos monográficos. Si las ideas expuestas no siguen un patrón, no siguen un patrón expositivo, no siguen un sentido coherente, entonces en lo que redactes no tendrá claridad, ¿verdad? Y el estudiante sufrirá un estrepitoso fracaso en su propósito por hacerse entender, ocasionando serios problemas en su formación académica universitaria, si es que no deserta, ¿de acuerdo? Usted va a tener que redactar informes de laboratorio, de química,